gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Esto es Barcos 10, un podcast donde hablamos de buques de guerra del siglo XX. Un programa de Casus Belli Podcast. ...4:30 de la mañana de un 22 de octubre de 2024... ...y aquí me tenéis grabando un Barcos 10... ...y de ahí esta voz tan resacosa que tengo... ¿Y que hago a las 4:30 despierto? Pues yo qué sé, me he despertado, me he desvelado... ...y me he dicho, vamos a saliros... ...a contaros las andanzas del destructor USS Hugh W. Hadley... ...que sobrevivió el 11 de mayo de 1945... ...a una serie de ataques kamikaze frente a Okinawa... ...pero en el proceso quedó totalmente destrozado... ...y como vemos... que siguiera navegando fue casi un milagro. Estamos aquí para este Barcos 10, porque vamos a hablar de uno de estos barcos que hicieron su trabajo como control en la línea de piquetes, esa línea de piquetes de barcos que tenían que evitar que los aviones kamikazes pues llegaran a la flota principal de desembarco, portaaviones, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a irnos a solo 550 kilómetros de la isla natal de Kyushu. Ya sabéis que isla natal es como los japoneses se refieren a las islas propiamente del Japón, que era el objetivo final de la oleada militar norteamericana a través del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, a falta de una invasión del propio Japón. Y bueno, pues a solo 550 kilómetros de la isla natal de Kyushu lo que está es Okinawa, en el archipiélago de Ryukyu. Digamos que Okinawa se consideraba ya parte del Japón, pero no tanto. Sabéis que los okinawitas, como decía aquella película, pues no eran japoneses propiamente dicho. Bueno, el 1 de abril del 45, coincidiendo con un poco de exorna o irónicamente, como le gustaría a mi amigo Antonio, con el domingo de Pascua y el Día de los Inocentes, las tropas norteamericanas desembarcaron en Okinawa. La captura de la isla proporcionaría una zona de, en fin, donde juntarse, donde reagruparse para esperar la esperada invasión de Japón. La ubicación de aeródromos desde allí le permitirían operar los aviones norteamericanos y sería además perfecto como fondeadero para la posterior navegación norteamericana en apoyo de la ofensiva final que se avecinaba. La lucha por Okinawa, como sabéis, fue larga y amarga, la más sangrienta de la guerra en el Pacífico. La isla no sería declarada segura hasta finales de junio, y la batalla terrestre costó a los norteamericanos más de 39.000 hombres entre muertos, heridos y desaparecidos. Los japoneses por su parte sufrieron bajas horrorosas, 110.000 muertos y casi 11.000 capturados. Durante los 83 días de lucha por la isla, los marines y las tropas del ejército de los Estados Unidos dependieron de los buques de guerra y de suministro de la Armada de los Estados Unidos que estaban juntos en alta mar. El salvavidas naval permitió a los norteamericanos proseguir esta prolongada campaña terrestre. Sin embargo, cuanto más tiempo permanecían los buques fondeados o patrullando en las islas de Okinawa, más expuestos estaban a los ataques aéreos japoneses, en particular a un nuevo y, como sabemos, horrible modelo de ataque, un anticipo del que los norteamericanos habían experimentado en Filipinas y frente a Iwo Jima durante las operaciones anteriores. Ya lo he dicho de pasada, los famosos ataques kamikaze. Consciente de que los japoneses defendían Okinawa fanáticamente por tierra, mar y aire, el vicealmirante Richmond Kelly Turner, comandante de las fuerzas anfibias norteamericanas en el Pacífico, ideó un sistema de alerta temprana contra los ataques aéreos masivos japoneses. Turner ordenó el establecimiento de 16 estaciones de piquete de radar alrededor de Okinawa y a lo largo de las posibles rutas de aproximación más probables que utilizarían los atacantes. Turner esperaba que estos piquetes pudieran proporcionar pues un precioso tiempo adicional para poder vectorizar los aviones de caza contra los aviones japoneses que se acercaran, es decir,
Estos barcos que tienen los radares informarían a los portaaviones y esto permitiría a los buques de superficie o preparar sus baterías antiaéreas para una defensa eficaz o, como digo, pues lanzar sus cazas para luchar contra ellos. Aunque la composición de las estaciones de piquete de radar variaban de vez en cuando, regularmente incluía al menos 1 o 2 destructores de la Armada de Estados Unidos, uno de los cuales llevaba equipos de dirección de caza y personal cuyo trabajo consistía en vigilar constantemente esas pantallas de radar. Además de ese destructor con el radar, ejecutaría un destructor de escolta y varias embarcaciones de apoyo más pequeñas. Estos destructores equipados con capacidades de dirección de caza controlaban las denominadas patrullas aéreas de combate, que estaban siempre en el aire, mientras que los buques piquete tomaban a los aviones japoneses bajo el fuego con la misión de impedir que los aviones enemigos alcanzaran los vulnerables buques de suministro frente a Okinawa o cualquier objetivo de alto valor, como por ejemplo un portaaviones o un acorazado, que también estaban presentes. Para los japoneses la defensa de Okinawa requería el máximo esfuerzo. Era hacerlo o morir. Y una muerte gloriosa en la batalla aportaba un gran honor, ¿verdad?, al soldado. Los jóvenes japoneses estaban imbuidos del antiguo código del Bushido, el camino del guerrero, que dictaba honor, lealtad, obediencia a los superiores y voluntad de morir por el emperador. Estrechamente asociada a la clase guerrera samurái, el Bushido exhortaba a los soldados, marineros y aviadores japoneses a sacrificarse en la batalla si era necesario y a no rendirse nunca. Bueno, como siempre me han explicado, lo que hacían los japoneses era una perversión del Bushido, ¿vale? No era el Bushido original, era lo que ellos querían entender. A medida que los norteamericanos se acercaban inexorablemente a Japón, cientos de jóvenes fueron reclutados como pilotos suicidas que debían estrellar sus aviones, cargados de bomba contra los barcos norteamericanos, infligiéndoles el mayor daño posible. Llamados así en referencia a los grandes tifones que destruyeron las flotas mongolas de Kublai Khan, empeñadas en invadir Japón en el 1274 y de nuevo en el 1281, estos pilotos eran conocidos como kamikaze o viento divino. Muchos de ellos solo recibieron una formación de vuelo rudimentaria. Yo creo que el apartado de aprender a aterrizar pues no era necesario, ¿verdad? Perdonadme la broma. Y todos los aviones disponibles, algunos de ellos obsoletos de hacía tiempo, fueron reclutados para la defensa de Okinawa. En la primavera del 45, la quinta flota aérea japonesa, al mando del vicealmirante Matome Ugaki, se preparó para defender Okinawa hasta el final. El plan era sencillo. Ataques masivos de kamikaze atacarían a la flota norteamericana frente a la isla e infligirían pérdidas tan cuantiosas a los invasores que no podrían mantener la campaña terrestre y se verían obligados a retirarse. El plan prevía dentro de utilización de hasta 4.500 aparatos en la operación y los nombres en clave del esfuerzo general y de sus componentes desmentían la terrible naturaleza de la empresa en cuestión. Ya sabéis que los japoneses le ponen nombres bellos a situaciones dantescas. Se llamaba Tengo u Operación Celestial y debía incluir 10 salidas masivas de kamikaze conocidas como Kikusui o crisantemos flotantes, y cada Kikusui pues podía constar de más de 350 aviones. Entre ellos, lo he dicho antes, había todo tipo de aparatos, bombarderos y cazas, viejos modelos, incluso todavía de los de rueda fija, ¿verdad? E incluso algunos biplanos. También entre las armas suicidas aéreas lanzadas contra los estadounidenses se iban a encontrar una aterradora bomba volante llamada la Oka, o flor de cerezo, cargada con más de 1.180 kilos de explosivos. Antepasados estos del moderno misil de crucero, el Oka se colgaba bajo el fuselaje de un bombardero, se llevaba al alcance de la flota norteamericana y se lanzaba. El piloto conectaba entonces 3 cohetes de combustible sólido y se lanzaba hacia el objetivo a una velocidad de hasta 1.050 km por hora con la intención de alcanzar al enemigo. Los marineros y pilotos estadounidenses se referían a los Oka como baka, idiota o tonto en japonés. Los pilotos kamikaze eran venerados y a menudo participaban en rituales y ceremonias antes de sus misiones finales, brindando unos por otros con sake y poniéndose la tradicional cinta, la hachimaki, en la cabeza antes de trepar a bordo de sus aparatos para una cita, ¿verdad?, con el destino y con el emperador, con el emperador más allá, en el cielo. Muchos escribirían sus últimas cartas a familiares y amigos y dejaron atrás mechones de pelos, uñas o incluso, más radicales, un dedo meñique amputado para su consagración. Y vamos entonces a la denominada segunda batalla de Bunker Hill. El mismo día en que los destructores de Hadley y Evans libraron su batalla campal frente a Okinawa,
Los pinos suicidas del Kikusui número 6 se hicieron con un objetivo de gran valor de la Armada de Estados Unidos, el portaaviones Bunker Hill, el buque insignia de la clase Excess de 36.380 toneladas del almirante Mark A. Mitchell, comandante en aquel momento operativo de la Fuerza Operativa de Portaaviones Rápidos de los Estados Unidos. Los aviones del Bunker Hill habían participado en incursiones aéreas contra buques de su guerra superficie japoneses, incluido el superacorazado Yamato, que había sido enviado en su propia misión suicida naval, pero había sido atacado y hundido. Navegando a 122 kilómetros al este de Okinawa, en la mañana del 11 de mayo de 45, el portaaviones llevaba 58 días frente a la costa de la isla asediada y los intentos de ataque kamikaze eran habituales. Dos pilotos japoneses, el teniente Yasunori Seiso y el alférez Kiyoshi Okawa, de 22 años, pilotaban cazas Mitsubishi A6M0 que transportaban bombas de 250 kilos. Aproximadamente a las 10 de la mañana, los pilotos kamikaze avistaron el Bunker Hill y se escabulleron entre los cazas de la patrulla aérea de combate. Cuando fueron avistados desde los portaaviones, los aviones ya estaban iniciando sus picados, nada fatales contra el portaaviones. Seizo lanzó su bomba, que atravesó la cubierta de vuelo y salió por otro lado del buque, explotando en pleno vuelo. Su celo posteriormente chocó entonces contra 34 aviones armados y cargados de combustible que se encontraban en la cubierta de vuelo de Bunker Hill y se deslizó por la borda. Cada uno de estos aviones estadounidenses estalló en llamas, creando un infierno catastrófico. A las 10:05, el aparato de Ogawa se dirigió hacia el puente del portaaviones en un picado casi vertical. Lanzó su bomba y la siguió hasta la cubierta de vuelo cerca de la isla del portaaviones. Al final el Bunker Hill ardió de proa a popa. Mitchell apenas escapó del infierno con vida, pero la mitad de su personal resultó muerto. La bomba de Ogawa detonó en la cubierta del hangar y los incendios de la gasolina hicieron estragos. Varios pilotos del Bunker Hill murieron en sus aparatos. Otros 30 quedaron atrapados en la sala de briefing y murieron tras precipitarse a un pasillo cercano donde las llamas habían consumido todo el oxígeno disponible y allí murieron. Los heroicos esfuerzos del equipo de control de daño salvaron al portaaviones y el Bunker Hill realizó el viaje de 11.250 kilómetros hasta el astillero naval de Puget Sound en Washington, D.C., por sus propios medios. Washington, D.C., no en Washington, el estado de Washington. Los daños serían tan importantes que el portaaviones quedó fuera de combate durante el resto de la guerra. Un total de sus 373 tripulantes murieron, 264 resultaron heridos y 43 desaparecieron. Por eso se la llamó la segunda batalla de Bunker Hill, porque la primera, como sabéis, tuvo lugar en la guerra de secesión norteamericana. Dos de las fotografías más conmovedoras de la guerra muestran los cuerpos de los pilotos norteamericanos que yacían retorcidos uno encima de otros en el pasillo donde murieron asfixiados, y los cuerpos de los marineros del Bunker Hill que seguían agarrados a las mangueras de incendio que estaban utilizando para combatir el incendio en la cubierta del hangar cuando acabaron muriendo por el humo y los gases. El cuerpo de Ogawa fue descubierto en su cabina en la cubierta del hangar del Bunker Hill. Su avión no había quedado destruido en el accidente. En 2001, más de 50 años después de la muerte del joven piloto kamikaze, algunos de sus efectos personales, recuperados por marinos norteamericanos y que aún se conservaban, fueron devueltos a miembros de su familia. Uno de los objetos recuperados fue la última carta de Ogawa a sus padres. Haré una salida, volando sobre esas nubes tranquilas, con una pacífica emoción. No puedo pensar ni en la vida ni en la muerte. Un hombre debe morir una vez, y ningún día es más honorable que hoy para dedicarme a la causa eterna. Iré al frente sonriendo, el día de la salida también, y para siempre. La tragedia de la guerra se hizo patente para los jóvenes y sus familias, tanto norteamericanos como japoneses, durante esta batalla culminante de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Gozad de buena salud. Creo en la victoria de la Gran Asia. Rezo por la felicidad de todos vosotros y os pido perdón por mi falta de piedad. Parto hacia el ataque con una sonrisa en la cara. La luna estará llena esta noche. Mientras sobrevuelo el mar abierto frente a Okinawa, elegiré el barco enemigo que será mi objetivo. Le demostraré que sé morir con valentía. Me despido con todo mi respetuoso afecto. Esto escribiría el piloto kamikaze Aiko Tsuka a sus amigos, como vemos
Una despedida también interesante. Mientras tanto, Okaki, como sabemos, había reunido aviones del ejército y de la armada, la mayoría de ellos en el aeródromo del sur de Kyushu. Cuando los americanos desembarcaron en Okinawa el 1 de abril, no pudo responder inmediatamente en un lanzamiento en masa. Aunque se realizaron algunas salidas, los bombarderos americanos y la escasez de combustible y otros suministros retrasarían el Kikusui número 1 hasta el 6 de abril. A partir de esa fecha, la furia de los kamikazes se abatió implacablemente sobre los norteamericanos, que se esforzaban por comprender la realidad de que unos hombres que esperaban seguir con vida se estaban defendiendo de un enemigo cuya intención era justo lo contrario. Era morir y causar el mayor daño posible sin importar su vida. En el transcurso de la campaña de Okinawa, casi 1.500 pilotos suicidas japoneses murieron atacando barcos norteamericanos. 29 buques de la Armada de los Estados Unidos fueron hundidos y 120 resultaron dañados, mientras que 3.048 hombres murieron y 6.035 resultaron heridos. La presión constante sobre los marinos norteamericanos les pasaría factura tanto fisiológica, física como psicológica. Después de soportar un ataque kamikaze particularmente feroz, un marinero simplemente se puso de pie en el soporte de su arma y declaró: «Hace calor hoy», y saltó por encima de la borda de su barco para no ser visto nunca más. Aunque algunos buques de guerra importantes fueron atacados por kamikazes frente a Okinawa, incluidos varios portaaviones acorazados, los pilotos suicidas demasiado impacientes intentaban a menudo estrellarse contra lo primero que veían, ¿verdad? El primer buque de guerra estadounidense que divisaban. Y los destructores que hemos dicho antes y otras patrulleras de línea piquete absorbieron el peso de la operación Tengo. El heroísmo de los marineros a bordo de estos pequeños buques de guerra sería espectacular. Aunque la historia de valor en la línea piquete son numerosas, el calvario del destructor de la clase Sumner, el USS Hugh W. Hadley, es excepcional y muy indicativo de la salvaje lucha que tuvo lugar frente a las costas de Okinawa. La breve y violenta carrera del Hadley alcanzó su cenit en la mañana del 11 de mayo del 45, en la denominada estación de piquete radar 15, en el mar de China Oriental, 60 kilómetros al norte de Point Bolo, en la costa oriental de Okinawa. Bautizado con el nombre del oficial de la Armada de los Estados Unidos, muerto en combate en la Salomón en agosto del 42, el Hadley, de unas 2.200 toneladas, fue construido en los astilleros de la Bethlehem Steel Company en Terminal Island, en California. Su quilla se había colocado hacía nada, en febrero del 44, siendo votado 5 meses más tarde y comisionado en noviembre del 44 bajo el nombre y el hecho del comandante L.C. Chamberlain. La verdad que bastante rápido, ¿verdad? El Hadley medía unos 114,76 metros de eslora, con una manga de 12, y estaba propulsado por 4 calderas que proporcionaban 60.000 caballos de potencia para dirigir o para mantener activas las turbinas que hacían girar 2 hélices gemelas. Armado hasta los dientes, el armamento del Hadley incluía 6 cañones de 5 pulgadas, montados por partida doble en 3 torres, 12 cañones antiaeropuertos de 40 milímetros y 11 Oerlikon de 20 milímetros, así como 10 tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas, 6 lanzadores de carga a profundidad y un par de lanzadores de carga a profundidad del modelo de dejar caer. O sea, tenía los lanzadores, los proyectores y los de dejar caer. La dotación del buque ascendía a 336 oficiales y marineros. El 13 de enero del 45, el comandante Byron J. Mullaney tomó el mando a bordo del Hadley y a finales de mayo el flamante destructor zarpó rumbo a Pearl Harbor. El 7 de marzo el Hadley partió hacia Ulithi junto con el portaaviones de escolta USS Santee. El 25 el destructor se puso en marcha hacia Okinawa junto con una multitud de transportes, la mayoría de las famosas LST o transportes de carros de combate que llevaban hombres y equipos para la invasión que se avecinaba. Al anochecer del 31 de marzo, fijaros que estamos hablando de menos de 6 meses desde que está puesto en funcionamiento, las pequeñas islas que rodeaban Okinawa aparecieron a la vista. Los cañones del Hadley dispararon por primera vez, derribando un bombardero japonés Mitsubishi G4M Betty, uno de los varios aviones que habían estado siguiendo y acosando a los barcos norteamericanos. A la mañana siguiente tuvo lugar el desembarco de Okinawa y el Hadley fue asignado entonces a tareas antisubmarinas. A mediados de abril se completó una misión de escolta a Saipan y el destructor volvió a realizar patrulla antisubmarino frente a Okinawa el día 27. Al día siguiente, el Hadley recibió la orden de realizar tareas de piquete de radar junto con el destructor R.H. Smith. Un avión de caza, un Bow F-4U Corsair de los marines, se vio obligado a amenizar cuando le falló el motor y los tripulantes del Hadley sacaron al piloto del Pacífico. Se pasarían horas tensas en zafrancho de combate debido a las continuas amenazas de incursión kamikaze.
Llegaron noticias a la tripulación de que el destructor Aaron Ward, el buque de guerra que había precedido al Hadley en su construcción en los astilleros de la Terminal Island, había quedado inutilizado y estuvo a punto de ser hundido por 6 impactos de kamikazes mientras realizaba tareas de piquete al sur de la posición del Hadley. Cuando el sol se levantaba por el cielo el 4 de mayo, salía humo del destructor She, atacado por un Oka a solo 1000 metros de la banda de babor del Hadley. Sin equipo de dirección de caza, el Hadley tomó, por tanto, el control de la patrulla aérea de combate cercana lo mejor que pudo, hasta que fue relevado un par de horas más tarde. Tras una breve parada en el fondadero de Keramarreto, al sureste de Okinawa, el Hadley patrulló frente a la bahía de Hakushi, un punto de abastecimiento primario cerca de la desembocadura del río Bishi en Okinawa y la intersección de las zonas de la primera y sexta división de marines al norte y la séptima y 92ª división del ejército de Estados Unidos al sur. El 7 de mayo el Hadley se puso al lado del destructor Brown, otro de los pocos destructores de piquete que hasta la fecha habían salido indemnes de los ataques kamikazes. El equipo de dirección de caza fue transferido al Hadley y por la tarde del 10 de mayo el destructor estaba en posición en la estación del piquete radar número 15. Junto al Hadley se encontraba el destructor de la clase Fletcher, el USS Evans, al mando del comandante R.J. Archer. También estaba la LCS-82, la LCS-83 y 84 y la LSM-193. Con humor sombrío, los marinos norteamericanos habían empezado a referirse a los buques más pequeños que acompañaban a los destructores, la línea de piquetes, como portadores de féretros, porque su misión muchas veces era recoger a estos o directamente cuando sufrieran el ataque de un avión se convertían en eso, en un portador de féretros. En la mañana del 11 de mayo del 45, una inquietante calma se instaló en torno al puesto del piquete radar número 15, pero todos en el pequeño grupo de buques sabían que la tormenta kamikaze estallaría inevitablemente. A las 6:36 de la mañana, las patrullas aéreas de combate de 12 cazas Corsair dio cuenta de un solapazo japonés y luego, a las 7:45, se ha visto el primer contacto directo del día del Hadley, un hidroavión japonés. Nos dice así Doug Aitken, un joven oficial a bordo del Hadley, que por cierto años más tarde se retiraría de las armadas con el rango de coronel, de capitán de navío, perdonadme. Dice así: cuando empezó a desayunar sonó el familiar gong, gong, gong de la campana de zafarrancho de combate. De nuevo con el esperado anuncio: zafarrancho de combate, zafarrancho de combate. Pero este anuncio era diferente, sin embargo, ya que fue seguido casi sin mediar con estas palabras: comience a disparar a estribor. El intruso que nos llamó al zafarrancho de combate era un solo aparato, un hidroavión japonés que volaba muy bajo sobre el agua, directamente hacia nosotros. Había escapado a la detección de los radares de búsqueda, tanto aéreos como de superficie, y también a la patrulla de combate de los Corsair F-4U de los marines, que volaban a gran altitud y que dirigíamos desde nuestro buque. Afortunadamente estábamos alerta y nuestros artilleros derribaron muy cerca de nosotros. Todo el mundo se puso intensamente alerta mientras permanecíamos en el zafarrancho de combate preguntándonos qué sería lo siguiente. Todo volvió a la calma durante unos minutos y entonces llegaron ellos. El comandante Mullany informaría más tarde de que el avión fue tomado bajo el fuego de ambos buques, del Hadley y el Evans. Pronto este avión se alejó del Evans y se dirigió directamente hacia el Hadley, que estaba a unos 2,5 kilómetros del Evans. Este avión sería derribado por el Hadley a una distancia de unos 1.100 metros. El único avión japonés tiene un presagio del infierno que se avecinaba, el heraldo de más de 150 aviones japoneses, incluidos kamikazes, su escolta de caza, bombarderos convencionales y los temidos Okas que componían el Kikusui número 6. Durante las 2 horas siguientes, los marinos del puesto de piquete radar número 15 lucharon por sus vidas contra unas probabilidades abrumadoras. La docena de Corsair de la patrulla aérea de combate se enfrentaron con denuedo a los enjambres de aviones japoneses y con los cazas adicionales que llegaron posteriormente dieron cuenta de unos 40 de los enemigos. Sin embargo, era sencillamente imposible derribarlos a todos. A los pocos minutos del primer encuentro, Mullany y sus oficiales del puente de Hadley quedaron conmocionados por lo que vieron. Recuerda así: hacia las 07:55 nuestros instrumentos detectaron numerosos aviones enemigos que se dirigían hacia el barco y hacia Okinawa desde el norte, a una distancia de unos 90 kilómetros. Se ordenó a una división de la patrulla aérea de combate que saliese a interceptarlos. Poco después se detectaron varias formaciones enemigas y se ordenó a toda la patrulla aérea de combate que saliese a interceptar.
Nuestro oficial director de caza en el Centro de Información de Combate había estimado el número total de aviones enemigos en 156, que llegaban a diferentes altitudes en grupos como sigue: Raid 1, 36, Raid 2, 50, Raid 3, 20, Raid 4, 20 a 30, Raid 5, 20, total 156 aviones. Esto estaba escrito en un informe posterior de acción y continúa. Poco después recibimos informes de la patrulla aérea de combate de que habían destruido 12 aviones. Luego estaban tan ocupados que no podían enviarnos informes, pero interceptamos sus comunicaciones para saber que habían destruido entre 40 y 50 aviones. El Centro de Información de Combate informó de que no había aviones amigos en un radio de 16 kilómetros. Los ataques suicidas japoneses contra el Hadley y el Evans fueron incesantes. Atacando individualmente en grupos de 4 malos kamikazes, insistieron en sus lanzamientos suicidas y los diminutos buques trabajaron en apoyo mutuo lo mejor que pudieron. Los destructores llegaron a separarse hasta 2 o 5 kilómetros mientras maniobraban, pero se esforzaban por concentrar su fuego. El Hadley escoró para hacer caer el mayor número posible de cañones sobre un bombardero en picado japonés, un Aichi D-3A Val, que chillaba lanzándose hacia abajo. La velocidad del atacante y sus violentas maniobras hicieron prácticamente imposible que los artilleros del destructor evaluaran el alcance de su objetivo, que se acercaba rápidamente. A unos 5.000 metros empezaron a ladrar los cañones de 5 pulgadas. Luego se le uniría el staccato, típico que producían las monturas de 40 milímetros, y a 2.000 metros se oyó el parloteo de los cañones de 20.000 metros. Una fina cinta de humo comenzó a salir del kamikaze siniestrado, pero seguía avanzando. Segundos después, el humo oscuro y las llamas estallaron y una ala fue arrancada del bar. El avión destrozado se elevó en picado y se precipitó al mar a escasos 100 metros de distancia del buque. Enjambres de aviones japoneses parecían llenar el cielo y los pilotos Corsair de la patrulla aérea de combate lo derribaron hasta que sus ametralladoras del calibre 50 simplemente se quedaron sin munición. Aún así, los pilotos de los marines persiguieron a los aviones enemigos, fingiendo ataques e incluso provocando que algunos aviones japoneses realizaran maniobras tan violentas que sus inexpertos pilotos simplemente perdieran el control y se precipitaban al Pacífico. Obviamente los marines no pudieron detenerlos a todos. Esto escribiría el alférez de navío Thomas Dewar del Hadley. Y muchos se abrieron paso, rodeando los dos destructores como los indios alrededor de una caravana. De vez en cuando los japoneses lanzaban ataques burdamente coordinados contra los buques asediados. Durante los primeros minutos de combate, los artilleros del Hadley lanzaron o destruyeron 4 aviones japoneses que intentaban escabullirse por la estación del piquete radar 15 y avanzar hacia la flota de invasión más próxima a la costa de Okinawa. Los kamikazes atacaron al Hadley en picado de 45 grados o más, y durante la frenética media hora que transcurrió entre las 8:30 y las 9 de la mañana, los artilleros del Hadley dieron cuenta de una docena de aparatos enemigos. El Evans fue atacado prácticamente desde todos los puntos cardinales, disparando y derribando un total de 15 aviones en el duelo a la carrera y ayudando a destruir otros 4. Ambos pequeños buques de guerra maniobraban en círculos con sus timones fuertemente girados para hacer incidir todos los cañones disponibles y agitaban el agua a 27 nudos. A las 8:35 de la mañana, el timón del Hadley giró bruscamente para evitar un bombardero en picado kamikaze que se precipitaba en picado y se encontraba a solo 300 metros por encima del barco. El destructor se alejó del punto del objetivo del piloto y este se salpicó a escasos 6 metros de la popa del Hadley. Salpicó quiere decir que se estrelló allí. A las 9 de la mañana los dos buques estaban a 5 kilómetros de distancia uno del otro, demasiado distante para prestarse ayuda mutua y potencia fuego. En un instante, el desastre atacó al Evans. El alférez de navío James M. Smith, médico del buque a bordo del Evans, recordaba un torbellino de aviones que venía hacia nosotros desde todas las direcciones. Los cañones disparaban tan rápidamente que hubo que dar relevo a los cargadores que estaban agotados. El barco estaba rodeado de humo de nuestro propio fuego y era difícil divisar a los japoneses por las ráfagas de proyectiles negros que me mezclaban con ellos. Después de 1 hora y 13 minutos de salpicar de balas a todos los aviones atacantes, continuó Smith, un kamikaze maniobró a través de la barrera y se lanzó sobre la proa de babor. Un agujero en la línea de flotación resultante de este impacto inundó un compartimento habitable. En rápida supersección se produjeron un impacto de 2, 3 y 4. El segundo y tercero provocaron daños críticos en el Evans. Un Oscar, ya sabéis, un caza Nakajima Ki-43 del ejército japonés, alcanzó la línea de flotación por babor.
El avión en llamas se precipitó sobre el Fantail. Su bomba explotó bajo los espacios de ingeniería en popa, inundándolo inmediatamente. El Evans en aquel momento perdió toda la potencia y se hundió en el agua. Su segundo comandante salió despedido por la borda y un marinero alertó y saltó para rescatarlo. El excelente trabajo de los equipos de control de daño evitó que el Evans al final se fuera al garete, a pique más bien en este caso, pero el barco estaba fuera de combate. Por otra, el destructor siniestrado fue remolcado por un remolcador de flota, el USS Cree, y llegó al dique seco temporal de Keramartreto. Tras unas reparaciones provisionales, el Evans fue remolcado a Saipan, Pearl Harbor y después al astillero naval de Mary Island y San Francisco. 32 miembros de la tripulación del Evans morirían en combate el 11 de mayo y 27 resultaron heridos, pero este indomable buque sobrevivió. Mientras tanto, nuestro protagonista, el Hadley, siguió luchando. Sus pequeños amigos hicieron todo posible para ayudarlo. Cuando digo amigos me refiero a los las LSM y el resto de lanchas que lo acompañaban. Por ejemplo, los artilleros a bordo del LSM 193 dispararon su único cañón de 5 pulgadas lo más rápidamente posible. Con cada disparo, el retroceso sacudía al pequeño buque como a una muñeca de trapo. Los corsarios mientras tanto se lanzaron en picado, desafiando el fuego amigo desde abajo para rechazar a los kamikazes. El Hadley mientras tanto levantó literalmente un muro de acero. Poco después de que el Evans fuera alcanzado, un ataque abrumador penetró finalmente las defensas y destrozó literalmente al gallardo Hadley. Los vigías divisaron a 10 kamikazes acercándose al destructor. El comandante Mullany informó más tarde de lo siguiente. Durante 20 minutos, el Hadley luchó solo contra el enemigo, estando separado del Evans, que estaba fuera de combate a 30 kilómetros, y de los 4 pequeños buques de apoyo a más de 3 kilómetros. Finalmente, a las 9:20, 10 que habían rodeado al Hadley, 4 a estribor bajo el fuego de la batería principal y las ametralladoras, 4 a babor bajo el fuego de las ametralladoras de proa y 2 a popa bajo el fuego de las ametralladoras de popa. Atacaron el buque simultáneamente. Los 10 aviones fueron destruidos en un combate extraordinario y cada avión fue definitivamente contabilizado. El Hadley, sin embargo, resultó gravemente herido. Los relatos de los testigos oculares varían. Sin embargo, el general se acepta que en aproximadamente 4 minutos de furiosa acción, el destructor fue alcanzado por 3 kamikazes y una sola bomba de 250 kilos. Dagger recordaba lo siguiente. Esto lo voy a contar yo, Dani. El Hadley recibió el primer impacto kamikaze en el montaje de 40 minutos de pavor posterior, la unidad montura 44. Las últimas palabras del capitán Nicholas fueron lo siguiente. Cogeremos al SOB cuando el avión se lanzó en picado contra los cañones de la montura del arma, matando a la dotación del cañón en acto. Casi simultáneamente varias bombas penetraron el barco y detonaron bajo la quilla, lanzando literalmente al barco fuera del barco. Poco después otro aparato atacó el costado de estribor en medio del buque en la línea de flotación. El fuselaje perforó el casco y causó numerosas víctimas mortales y graves inundaciones en la sala de máquinas e incendios. Otro kamikaze picó sobre el buque y pasó entre el trinquete y la chimenea de popa, cortando algunos cables al caer inofensivamente al mar. Hay quien recordaría lo siguiente. El USS Hadley sufrió 3 impactos. Uno no fue grave, el segundo y el tercero resultaron mortales. El segundo, la línea de flotación, abrió al mar prácticamente todos los espacios de la zona de ingeniería. Una bomba de 250 kilos que portaba ese kamikaze estalló directamente bajo el barco, hundiendo el fondo casi 1,5 metros, como la haría la explosión literal de una carga a profundidad. Momentos después, el tercer kamikaze se estrelló en la zona de los cañones de 40 milímetros de la caseta de popa con resultado desastroso. El tercer relato afirma que el primer kamikaze que atacó al Hadley fue un Oka, lanzado por un bombardero japonés a las 9:05 de la mañana, seguido de un choque en la cubierta de popa que destruyó varios cañones y el último kamikaze impactó en la línea de flotación. El informe del comandante Mullany decía sin rodeos: como resultado de este ataque, el Hadley fue 1. Alcanzado por una bomba en popa, 2. Por un Baka que se vio que había soltado un Betty que volaba abajo, y 3. Fue alcanzado por un avión suicida en popa, y 4. Alcanzado por un avión suicida en la jarcia. Los daños fueron devastadores. El destructor despedía humo y llamas. Decenas de marineros estaban muertos o heridos. Otro kamikaze se abalanzó a toda velocidad sobre el Hadley, pero los pocos cañones aún operativos lo hicieron estrellarse contra el océano. Después no hubo más. El Kikusui se había disipado tan rápidamente como había aparecido.
Ahora el comandante Mullany y su tripulación intentaban desesperadamente mantener a flote su barco siniestrado. El Halley se escoraba a estribor, su fantail se inundaba y el barco se hundía en el agua. Parecía que podía doblar en cualquier momento. De las ojivas de los torpedos que se calentaban rápidamente goteaba torpex explosivo que amenazaba con arder y volar el barco en pedazos. Mullany ordenó a las tripulaciones cercanas que izaran toda la bandera estadounidense y cualquier otra bandera disponible en las drizas, gritando: si este barco se hunde, atentos, lo hará con todas las banderas ondeando. El capitán informaría más tarde: el barco estaba muy agujereado, inmediatamente se inundaron las dos salas de máquinas y una cámara de combustión y el barco se asentó y escoró rápidamente. Todos los cañones de 5 pulgadas estaban fuera de combate. Un incendio hacía estragos en la popa de las dos chimeneas. La munición explotaba y todo el barco estaba envuelto en un espeso humo negro que obligó a la tripulación a ponerse a salvo, algunos saltando literalmente por la borda, otros agrupándose a la proa y esperando órdenes. El buque estaba indefenso para defenderse y en ese momento la situación parecía desesperada. El comandante recibió informes del jefe de máquinas y del oficial de control de daño que indicaban que los espacios principales estaban inundados. Según continuó Mullany, los ingenieros estaban asegurando las calderas de proa para evitar que estallaran. Se dio la orden de prepararse para abandonar el buque y se colocaron balsas salvavidas y flotadores sobre la borda. Se estaba organizando un grupo de unos 50 hombres y oficiales para librar una última batalla para salvar el barco y el resto de la tripulación, y mientras tanto los heridos fueron preparados para ser arrojados al agua. Mientras los que estaban en el agua al final eran recogidos por otros buques, se desarrollaba el drama de estos 50 audaces hombres a bordo del Halley. Torpedos y munición sin explotar fueron cogidos y arrojados por la borda. Se hicieron avanzar las mangueras sobre las llamas durante 15 minutos. Se desplazó peso de estribor a babor para ayudar a contrarrestar la escora. El fuego al final se pudo controlar y la inundación cesó. Un único mamparo de fuego consiguió aguantar y consiguió salvar el barco. El transporte rápido del USS Barber, el remolcador auxiliar de flota, el APR-114 y el destructor USS Wadsworth se acercaron a prestar ayuda. Los vigías del Gasworth escudriñaban el cielo en busca de cualquier nueva amenaza japonesa, mientras el LCS-82, el LCS-84 tenían las manos ocupadas con el muy dañado Evans. El LSM-123 y el LCS-83 comenzaron a remolcar al Halley hacia el mediodía hasta la seguridad relativa más cercana, el fondeadero temporal de Le-Shima, una pequeña isla al noreste de Okinawa. Acreditado por derribar 23 aparatos japoneses durante el combate del 11 de mayo en la línea de piquete, el Halley estableció un récord en la Armada de los Estados Unidos de aviones enemigos destruidos en un solo combate. Sus armas dispararon 801 proyectiles de munición de 5 pulgadas, 8.950 cartuchos de 40 mm, proyectiles de 40 mm, 5.990 proyectiles de 20 mm y 801 cargas de pólvora sin humo. Milagrosamente el Halley había sobrevivido a una épica lucha. 28 miembros de su tripulación murieron en combate. 2 más morirían de sus heridas más tarde y 68 resultaron heridos. Más tarde el destructor, ennegrecido por la batalla, fue remolcado a Karamarreto y entró en el dique seco flotante ARD-28 para reparaciones temporales. Marineros del buque de reparaciones USS Zania se pusieron manos a la obra. En julio le soldaron vigas de acero en forma de I al interior del casco para controlar la destrozada posición del destructor y se parcheó el exterior del casco con chapa de acero. Desde allí el Halley fue remolcado a Wagner Bay, el principal fondeadero de Okinawa, aprovisionado y llevado a remolque por el remolcador AK-129. Con una tripulación básica, el barco fue remolcado 11.250 kilómetros a una velocidad media de 7 nudos, parando en Saipan, en Iwekot y Pearl Harbor, antes de que la odisea de 2 meses terminara el 26 de septiembre del 45 en los astilleros navales de Hunters Point, cerca de San Francisco. Por el camino el Halley no tuvo fácil, ya que bordeó un tifón y la sirga que lo tiraba de él se partió 9 veces. Nuestro querido Halley no volvió a hacerse la mar. El 7 de noviembre del 45 fue dado de baja y el día 28 fue borrado del registro de la Armada de los Estados Unidos. Toda su carrera de servicio había durado menos de 2 años. El 11 de febrero del 47 el oxidado armatoste fue vendido como chatarra. De alguna manera, parece que un barco tan heroico merecía, ¿verdad?, un destino más apropiado. Mullany y el teniente navío Patrick H. McCann, oficial de artillería del Halley,
recibieron la Cruz Naval por la batalla del Piquete, mientras que 7 miembros de la tripulación recibían la Estrella de Plata y otros 7 la Estrella de Bronce. Se entregarían más de 5 Corazones Púrpura. Toda la tripulación recibió además la mención presidencial a la unidad. Pero quizás, al resumir el esfuerzo sobrehumano de su tripulación, el comandante Mulleney rindió mayor tributo al buque y a su dotación de lo que podía hacerlo cualquier medalla u reconocimiento. Dice así: ningún capitán de un hombre de guerra tuvo jamás una tripulación que luchara más valientemente contra probabilidades tan abrumadoras. ¿Quién puede medir el grado de valentía de unos hombres que se mantienen firmes con sus cañones frente a aviones en un picado que los destruye? ¿Quién puede medir la lealtad de una tripulación que arriesgó la muerte para salvar el barco del hundimiento cuando todo parecía perdido? Deseo dejar constancia de que la historia de nuestra armada se vio realzada el 11 de mayo del 45. Me enorgullece dejar constancia de que no conozco antecedentes de que la tripulación de un destructor luchara durante 1 hora y 35 minutos contra abrumadores ataques de aviación enemiga y que destruyera 23 aparatos. Mi tripulación cumplió su misión y demostró una extraordinaria capacidad de combate. Recomiendo condecoraciones para los pocos hombres que mostraron un valor sobresaliente por encima de las hazañas de sus compañeros en correspondencia igual. Los destructores son buenos y mis oficiales y tripulaciones eran de los mejores de un destructor. Y bueno, hasta aquí este pequeñísimo podcast de apenas 40 minutos para hablar del destructor USS Hugh W. Hadley. Gracias, Dani, por ponerle la voz. Mi voz se ha ido recuperando, ¿verdad? Son ya las 5:12 de la mañana, desde que os dije que empecé a grabarlo. Y nada, espero que os haya gustado, por lo menos haya entretenido esta historia de este barco 10, del USS Hugh W. Hadley. Soy Saúl Rodríguez, esto es un Casus Belli. Me voy a correr un rato, creo que es una buena hora para empezar a correr. Un saludo y hasta otra. Y hasta aquí Barcos 10. ¿Te ha gustado? Pues si es así, abre el audio y danos un like. En Facebook búscanos como Casus Belli Podcast, en Telegram como Casus Belli Podcast, todo junto, recuerda, Belli con 2 L's. En Twitter somos @CasusBelliPod. Gracias por escucharnos, esto es Casus Belli.